Perdón, la pregunta tan ignorante. Para los años 80 o 90, corríjame por favor, y de nuevo confieso la ignorancia, ¿no había algo similar que se llamaba igual? Sí, por eso esta es nueva. Ok, que no me he fijado en la... Salía en revista. Sí, lo que pasa es que él es el fundador y eso tuvo, ¿verdad? Evolucionó cuando él sale. En 1978. Ok. Sí, todo el mundo dice, ay, yo la leía. Para los que no la leímos por cuestiones estrictamente de edad, ¿no consideraría, qué sé yo, un relanzamiento, una compilación de esas? Para los que no tuvimos la oportunidad porque éramos muy niños. Yo nací en el 70, me confieso, tengo 52 años. Se puede leer también en digital. ¿Está en digital? Ok. A través de la dirección, sí, desde el primer número, 1978. ¿Eso está bueno? Ah, qué bien. En la casaeditora.org. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Todo eso, dilo. Sí, ¿de verdad que sí? La casa editora, todo corrido, la casaeditora.org. Amigos y amigas, tenemos el privilegio hoy en día de vez en cuando, después de hablar tantas cosas tan negativas, yo necesito un break y como aquí no se puede tomar, no tomo coñac hasta que salgo de aquí. Pero tenemos con nosotros a alguien muy especial, Ángel Agosto. Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Háblame de pensamiento crítico, que esto es mucho más profundo que los libros que tengo ante mí. Por lo que estábamos hablando aquí fuera del aire, veo que es una vida dedicada al pensamiento crítico. Sí, la nueva Pensamiento Crítico es un proyecto bastante complejo, ¿no? Que incluye un diario digital de los trabajadores, que se puede acceder a él por internet a través de la casaeditora.org. Es un periódico diario que publica información de distintas partes del mundo y de Puerto Rico. ¿Cómo es? La casa. La casaeditora.org. Entonces, como parte de ese proyecto, tenemos la revista Nueva Pensamiento Crítico, que está en su formato digital en esa misma página. Se puede ver de una manera sumamente atractiva porque está en un formato flipback, que se pasa como si fueran páginas páginas comunes y corrientes, ¿no? Le llamamos nueva, primero para diferenciarla de la original histórica, Pensamiento Crítico, que se fundó en el 1978 por un grupo de compañeros independentistas y socialistas, y siguió funcionando por cerca de medio siglo. Wow. Y ahora pues lanzamos esta nueva versión, más o menos con el mismo tipo de orientación, ¿verdad? Una revista independentista, socialista, fundamentalmente orientada hacia la discusión interna entre los luchadores revolucionarios de Puerto Rico y distintas partes del mundo. Yo que no sabía, ayer revisando estos libros, hay un tema que se repite, y usted lo acaba de decir, revolución, no hay otra opción, 30 de octubre en Jayuya, etcétera, etcétera. Ese es uno. En otro sale revolución y cultura. Hay temas que continúan, y lo leí, interesantísimo. Un camino hacia el cambio revolucionario, solo falta la vanguardia, interesantísimo, falta el liderato, el trabajo está ahí, pero falta el líder. Pero usted se dedica, obviamente de corte independentista, y se especializa en estos escritos que tiene como misión. El que escribe un libro tiene siempre una misión. ¿Cuál es la misión de la nueva pensamiento que tiene? Bueno, a largo plazo es la revolución puertorriqueña para la construcción de una nueva sociedad independentista, un país independiente y socialista. Y nosotros entendemos que, por eso empezaba a explicar que es nueva no solamente por el hecho de diferenciarla de la original, sino también porque estamos en una nueva época
en el mundo se ha inaugurado una nueva situación política internacional, principalmente a partir del 2005-2006, donde ya la unipolaridad, es decir, la presencia hegemónica de los Estados Unidos en el mundo, que le permitía actuar como guapetón de barrio, interviniendo en distintos países del mundo y asesinando presidentes y cometiendo genocidio contra la población civil de distintos países, como ocurrió en Afganistán, en Irak. Ya eso está cambiando y está surgiendo nuevos poderes, particularmente de la República Popular China, de la India, formando nuevos bloques de poder internacional. Y por otro lado, en Puerto Rico también se está dando una nueva situación política a partir de la victoria que tuvimos contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, que logramos la salida de esa poderosa institución extranjera que operaba en Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Y a partir de entonces, pues, ha habido distintos bolsones de lucha de masas sumamente impresionantes, ¿sabes? Recordamos el verano del 2019. Entonces, frente a todo esto es necesario, entendemos nosotros, la rearticulación de los cuadros políticos que históricamente se han ido formando en nuestra lucha por la independencia y por el socialismo. En Puerto Rico existe una vanguardia que está dispersa, por distintas razones, por celos de liderato, por afán de prevalecer sobre los demás, y nosotros aspiramos a reunir esos cuadros y reconstituir una fuerza capaz de dirigir la revolución puertorriqueña. Y como parte de todo esto, pues miramos con simpatía procesos diversos que se están dando en el país, como por ejemplo los acercamientos que está teniendo el Partido Independentista puertorriqueño, Victoria Ciudadana. Creemos que eso es un paso sumamente positivo en el camino hacia la descolonización del país. Y entendemos que en ese proceso deben incluirse otros sectores políticos, como los tucianos, como los sindicatos, los distintos componentes de la sociedad civil. Y entendemos que nuestro proyecto, la Nueva Pensamiento Crítico, tanto el diario digital como la revista mensual, pueden aportar a ese esfuerzo de unidad en Puerto Rico. Usted mencionó la posible acercamiento del PIB y Victoria Ciudadana. Si une los votos que sacaron, sería un partido que podría ganar las elecciones, si se unan esas dos fuerzas. ¿Qué pasaría usted le ve a esa realidad, que unan fuerzas en torno a unas elecciones específicas en 2 años, para ser más específico? Bueno, yo vengo de unos esfuerzos organizativos que siempre plantearon la necesidad de la unidad de los distintos sectores, del independentismo en particular. Recordaremos, por ejemplo, el Frente Unido Independentista que se planteó en 1971, que no prosperó. Entendemos que ahora hay una situación económica y social y política similar, donde ese tipo de proyecto podría prosperar, sobre todo cuando tanto el PIB como Victoria Ciudadana demostraron un gran impacto en el país en las últimas elecciones. Casi obtienen 1/3 de la votación emitida en ese momento.
Y creemos que ese tipo de esfuerzo unitario puede tener un efecto multiplicador, que quiere decir que no es la suma de ambas organizaciones, que sería un 28 o un 30%, sino un impacto que va más allá de esa suma de ambas organizaciones, por cuanto sectores que están siendo víctimas de la situación colonial del país podrían incorporarse en el movimiento que surja de esa propuesta unitaria que está sobre la mesa. En el mundo de inteligencia, cuando uno lo manda a un país que uno no sabe absolutamente nada, los seres norteamericanos, yo inclusive, era la mayoría de los países que uno no tiene experiencia en esos países, pero le enseñan a uno a decir, velar varias cosas. Mírale los rostros a las personas, las caras, las expresiones. Ahí te manda un mensaje inconsciente, la gran mayoría de los seres humanos, de cómo se sienten. Yo tuve que ir en Navidades a Plaza de las Américas, el cual trato de no ir porque me da claustrofobia, pero tuve que ir a comprar una cosa específica y tuve que esperar para estacionar, porque no había ni espacio para estacionar. Cuando entré adentro pensé que estaba en un juego de fútbol de la cantidad de gente que estaba allí. Y yo no vi los rostros que uno cuando va a países del tercer mundo lo nota, de la persona perseguida, triste. Al contrario, vi un país alegre, familia con sus nenes chiquitos, todo el mundo en su vestido bien. Otra cosa que hay que fijarse cuando uno está en el tercer mundo, la dentadura de la persona es un reflejo de la medicina en ese país. Si uno va a Suecia, todo el mundo tiene la dentadura perfecta. Si va a Biafra, uno va a ver mucha gente que le faltan dientes, etc. En Plaza de las Américas, perfecto. Por tanto, el ambiente noble de ustedes, no estoy juzgando a nadie, de lograr un cambio drástico político, choca con esa felicidad que vi. No la vi los rostros. Este no es un pueblo oprimido, que todo está casi mal, sí, estipulado también, pero no hay esa resistencia que uno sabe que en algún momento explota. Así que el trabajo de ustedes es mucho más difícil, porque vas en contra de los tiempos. Ahí salió hoy que para arreglar un puente ahí en Pueblito. No es, ese se va a caer solito. Pero hay cartón. Pero hay otro que FEMA va a invertir 8 millones para arreglar un puente en algún lado. Eso salió en la prensa. Pues eso hace el trabajo de ustedes más difícil. Porque, ¿sabes? Si a mí me traen toda la comida toda la semana al mes y me pagan toda la gasolina, pues mi vida es mucho más fácil que si no lo hacen, que yo me tengo que pagar y ir a corte, etcétera, etcétera. Por tanto, el trabajo de ustedes es cuesta arriba. En este momento las cosas cambian. También lo que hemos visto revoluciones, pasa algo como pasó con Vieques, que usted lo mencionó. Pues ahí hubo un pensamiento negativo que se había acumulado por muchos años, yo no me había dado cuenta. Y un día, por lo de Sane, sale toda esa negatividad o positivismo, como ustedes quieran verlo, para afuera, y mira lo que pasó. Así es que imposible no es nada, pero no es fácil. El trabajo de ustedes cuesta arriba. Pero es importante tener en cuenta que Plaza de las Américas no es barómetro. Bueno, no estoy diciendo. Plaza de las Américas es antes de los 70 la llamamos la catedral del consumerismo en Puerto Rico. No, por eso es que yo precisamente lo voy por eso. Pero no vi no voy a usar países. En mi juventud uno iba al aeropuerto de un país africano. Desde que uno aterrizaba, uno notaba que algo estaba mal. Sí. El silencio, la poca expresión en las caras, mirando la dentadura. O sea, uno nota que algo está mal. Aquí no, aquí al contrario, que vaya a Plaza América piensa que esto es Finlandia, de lo feliz que están. Digo esto porque el trabajo de ustedes necesitan llegarle al pueblo con su mensaje. Voy a presumir, voy a empezar de la premisa, vamos a decir que ustedes tienen un mensaje correcto, etcétera, etcétera. No voy a discutir eso. Pero tienen que llegar a Doña Yuya allá en Ciales y en Morovi. Y de paso, esta estación y este programa está a favor de ustedes. Bienvenidos a este programa.
Pero no es una tarea sencilla, usted está... Claro, por eso es que los órganos de difusión son sumamente importantes y por eso es que estamos en ese esfuerzo de publicar distintas formas de expresión, ¿verdad? Lo que quería pues puntualizar es que parte de la nueva situación a la que enfrentamos en el mundo es lo que está ocurriendo en América Latina, el avance de las fuerzas progresistas. En América Latina en particular se da el fenómeno de que ganan las elecciones partidos de izquierda, luego las pierden, luego las ganan, hay como un continuo intercambio. Pero si usted lo examina en términos del largo plazo, se da cuenta que los partidos de derecha prevalecen por muy poco tiempo en el poder. Y los partidos de izquierda van sentando unas condiciones que solidifican su presencia hacia el futuro. Y ahora mismo, mira el mapa de América Latina, si lo pintaran de rojo para todos los países donde están en el poder fuerzas de izquierda o centroizquierda, tendría que pintarlo de rojo casi todo. Y nuestra lucha de independencia pues tiene que tomar en cuenta ese hecho, porque la independencia de Puerto Rico es parte de la agenda de América Latina. Nosotros somos parte de ese continente y es muy importante la comunicación con ellos. Por eso usted puede apreciar en la revista, en todos los números, la presencia de colaboradores de distintos países de América Latina. Esto lo noté también. Sí, sí. Y en particular en el ámbito de la cultura, que es una sesión muy importante de la revista, de la cual la compañera Namín Santiago es colaboradora de esa sesión. Tenemos la presencia de historiadores tan importantes como Carlos Foss, que es un historiador del teatro radicado en Argentina, pero del teatro en el mundo entero, como Carlos Padrón Montoya, otro historiador de la cultura cubano radicado en La Habana. Primer actor de Cuba. Y primer actor de Cuba también. Y así en los planos políticos, hay distintos compañeros que desde distintas posiciones ideológicas en Puerto Rico y en otros países colaboran con la revista, tanto en la revista mensual como el diario digital que estamos publicando. Sato, usted tiene la palabra. Sí, buenas tardes, Ángel. Saludos. Mencionaste que se plantea como una agenda urgente la rearticulación de las fuerzas progresistas en Puerto Rico, ante una realidad que se conversa a diario en el país, que es casi agenda permanente, y ante una realidad internacional, donde han habido unos cambios. Mencionas lo que ha ocurrido en América Latina, pero también hay unos cambios económicos, hay unas situaciones donde algunos plantean que posiblemente estamos en un punto de inflexión en términos de procesos económicos a nivel internacional. En ese proceso de articulación que tú mencionas, ¿tú has pensado cuáles pueden ser los ejes temáticos principales? Porque un proceso de articulación implica que son alianzas donde no todo lo que piensa cada sector va a formar parte de la agenda, sino que hay que establecer unos consensos y reconocer unas coincidencias, que es lo que va a ser la pega de esa articulación. ¿Tú has pensado en alguno de esos temas? ¿Cuáles pudieran ser esos ejes temáticos? Bueno, fórmula no tengo, pero siempre pienso en el planteamiento que hacía Fidel Castro. La revolución es el arte de unir fuerzas. Y visto aisladamente parecería un comentario liberal, pero viene de un revolucionario de larga trayectoria. Y me parece que la búsqueda de consenso, de puntos en común, es la clave para todo, para este esfuerzo político. Y
Por otro lado, en el caso de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, pues tienen que pensar en el MINC, tienen que pensar en los sindicatos, e inclusive yo lanzaría como candidato a gobernador de ese esfuerzo común a un líder obrero reconocido, unitario, que pueda movilizar otros sectores más allá de esas dos organizaciones en particular. Y eso, claro, es como parte de un proceso de lucha por la descolonización de Puerto Rico, que es algo amplio. ¿Ves? Yo no concibo la descolonización si no es con la independencia, pero ese es mi punto de vista particular. Hay quienes piensan que no, que también la descolonización se puede dar vía una especie de Commonwealth, como Canadá y no sé cuál. Pero de todas formas, el esfuerzo de esa entidad que surja de ahí, de ese frente o como se le llame, debe incluir múltiples sectores del país, incluyendo la sociedad civil. Y desde luego, eso supone entonces que esa diversidad plantea como un reto. Eso es un reto. ¿Cuáles son los elementos que pueden ser comunes en esa agenda? Y eso, tú mencionaste a Fidel, eso ciertamente es un arte. O sea, cómo lograr que esos elementos que le van a servir de cohesión y que es lo que va a resultar en lo que sería el común denominador de ese esfuerzo. Requiere un proceso. Yo pienso que en ocasiones se ha pecado de tratar de que estas cosas sean por decreto, y eso es un error. Los procesos de alianza, de unidad, requieren que sean eso, un proceso. Claro. Y puede tomar más tiempo, menos tiempo, depende de los actores. Y de innumerables condiciones y factores que realmente a veces son insospechados, pero solamente surgen cuando se inicia ese proceso. Pienso, por otro lado, que no arrancamos de cero. Tú mencionaste las experiencias de 1971, no ha habido otras experiencias. Vieques fue un proceso de unidad amplísimo. Fue prácticamente el país completo. Ha habido otros procesos donde también se ha dado esa coincidencia y esa unidad, como fue la oposición a la explotación de las minas en sus dos momentos, porque a finales de los 60 hubo un momento importante, a principios de los 70, después hubo otro intento a finales de los 80, a principios de los 90, y también se generó una oposición. Igual issues que han surgido en el país donde coinciden sectores de la mayor diversidad que uno pensaría que no pudieran sentarse o caminar juntos. Sin embargo, se dan situaciones de coyuntura donde eso ocurre. En el 2019, tú mencionaste la exigencia de la renuncia de Ricardo Rosselló, eso unió al país. La petición y la exigencia por la escarcelación de Oscar López se convirtió también en una petición de consenso. O sea, hay muchas experiencias que nosotros hemos tenido que son la base de la cual partir para trazarnos esa rearticulación y esa posibilidad de sumar en una dirección que pueda producir unos cambios y unas transformaciones que son casi urgentes e imperativas. Ignacio mencionaba hace un momento, mencionaba, bueno, va a haber unos fondos federales para construir un puente. Pero la realidad es que ese puente no resuelve la insatisfacción que hay con los servicios de salud, que no solamente son los pacientes, sino los proveedores. Ese puente no resuelve la insatisfacción que hay con el sistema educativo. Para mencionar... Te interrumpo, es un error mío. FEMA aprueba 114 millones para reparar el Water Treatment Plant, la planta de tratamiento. Esa es la noticia, yo estaba equivocado, pero 114 millones, o sea, eso tiene un efecto en la psiquis del ser humano. Asumo, ¿no? Yo no entiendo
ese mundo político. Lo interesante, Ignacio, es que esas sumas de dinero, asignaciones federales, no resuelven problemas acuciantes y que están afectando con una gran intensidad al país, como el que acabo de mencionar, porque no lo resuelven. Esos problemas requieren de una transformación que por lo que uno ha visto en cuanto a cómo se han alineado las distintas fuerzas en Puerto Rico, lograr un sistema de salud en Puerto Rico va a requerir de mucha fuerza política, porque los que están viviendo y enriqueciéndose de lo que tenemos hoy como servicio de salud tienen un gran poder. También así que no se ha podido cambiar, a pesar de que en las elecciones anteriores ha habido partidos, incluyendo el Partido Popular, que han planteado cambiar ese sistema y no han podido cambiarlo. No han podido cambiarlo. O sea, el poder que tienen es un poder que incluso va más allá de Puerto Rico, tienen poder en el Congreso de Estados Unidos. Entonces eso requiere una gran fuerza, una gran capacidad de combate en el sentido político más amplio de la palabra, para lograr esas transformaciones. Pero son los asuntos que la gente lo sufre todos los días. Ese puente no resuelve el problema que tú tienes todos los días, Ignacio, con los hoyos en la carretera. Digo, la planta después también. El que quiera mi voto, que me llene los boquetes. Con eso yo me conformo. También es importante, por eso es que vuelvo e insisto, ¿no? En este tipo de publicación y proyectos que estamos exponiendo hoy, de educar al pueblo. Porque ¿de dónde vienen esos chavos, Ignacio? Ese dinero nos lo han robado a nosotros. Hoy en la revista Rebelión, que se publica en España y circula internacionalmente, se publicó una entrevista que me hizo el compañero periodista Wilkins, donde él me pregunta cómo trae el ejemplo de un planteamiento que hace el economista Piketty en relación con que Francia debe indemnizar a Haití por el daño que le produjo, etcétera, y él calcula en unos 28.000 millones de dólares la compensación que se requiere. Yo le indico que para compensarnos a nosotros necesitarían 1 trillón, y aclaro, la T no es error, que es el saqueo de que ha sido víctima Puerto Rico a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, de un robo de cerca de 30.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que se roban de aquí las grandes corporaciones extranjeras. De manera que esos fondos que mencionas es una fracción mínima, insignificante, del robo de que hemos sido víctimas los puertorriqueños. Y la educación del pueblo, para precisamente educarlo en torno a estos temas que parecen complejos, pero que hay formas de explicarse de manera sencilla, es una primera prioridad y uno de esos issues que yo creo que debe emprender cualquier esfuerzo unitario, ¿verdad? Y me alegra que hayas traído lo de las minas, porque ese es un ejemplo de unas campañas unitarias. Esos issues de las minas, y recuerden que las consignas políticas son en realidad programas políticos comprimidos. Pues ese programa político comprimido era del MPI, de una organización pequeña, pero activa, presente día a día en Puerto Rico. Levantó el issue de las minas, hizo la denuncia a través del periódico Claridad, y eventualmente se convirtió en un issue nacional y permitió el desarrollo de distintas organizaciones que aún hoy prevalecen, como la Casa de Pueblo de la Junta, viene de ahí, a través de Matos Mato y otros compañeros. Lo mismo la campaña contra el servicio militar obligatorio. Pues ese tipo de cosas son las que entendemos nosotros que un frente unitario puede promover, y el acercamiento a los países de América Latina. Eso es bien importante. Quiero añadir algo que me tocó un tema que siempre recuerdo, el tema de las minas de Utuado, de Punta. Qué bueno que eso no pasó, qué bueno, todos ganamos, pero yo tengo un ejemplo. Cuando estaba con General Electric viajaba mucho y ellos tenían una planta en Tucson, Arizona, y debajo de Tucson cruzas una calle, estás en Nogales, México. Pero
allí tú puedes ir las carreteras son grandes, yendo hacia el norte, y hay un espacio donde había minas de cobre, y el boquete era tan grande que era un boquete como de aquí a Toalta. Mira lo que estoy diciendo, boquete. Los camiones que echaban el cobre o la piedra que trae el cobre, uno miraba, veía como si fueran hormiguitas de los... Digo, imagínate ese boquete en San Juan, pues se va a la isla. Ese es el método de cielo abierto. Sí, pues como una palangana de 3, 4, 5, 6 millas de grande y profundamente 1 kilómetro de profundo. Eso es un daño irreparable, ¿no? Digo, en Arizona hay tanto espacio porque se quede ese boquete ahí, pero nosotros, qué bueno que alguien, yo viví en Estados Unidos y yo no estuve envuelto en eso, pero qué bueno que la gente como ustedes estuvieron envueltos en eso. Yo no sé si tú estabas ya, y el compañero Anglada me dijo, pues, yo conozco mi gente. Qué bueno, porque tú puedes matar un país con una idea loca de esa, puedes matar un país para siempre, ¿sabes? Un hoyo como ese en la Junta, Utuado y Lares, Boquete. porque eso tiene un efecto para todo el resto de la isla, eso lo sabe de tanto que estudió todo ese tema. El movimiento de independencia, no quiero decir independentista porque entonces piensan que es todos juntos, me da la impresión, tratando de ser analista ahora, que es mucho más grande que el aspecto político de ese movimiento. La gente que va a votar cada 4 años, yo creo que es una fracción del movimiento nacionalista que todos los tenemos. Yo me acuerdo, yo trabajaba, como ustedes saben, en la Agencia Central de Inteligencia, y había un juego de baloncesto entre Estados Unidos y Puerto Rico. Ustedes, y a la primera mitad nosotros íbamos ganando. Y yo, que era más americano que puertorriqueño en aquellos entonces, según yo estaba a favor de Puerto Rico. Entonces mis compañeros, como son de inteligencia, pues son neutrales. Y dicen, Ignacio, qué buen equipo tienen ustedes. Como si yo fuera de Bolivia. Fue la primera vez en mi vida que yo me di cuenta que no era anglosajón, que obvio que no lo soy, pero que era puertorriqueño. Me pasó dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Y me felicitaron porque jugamos lo más bien. Al último, pues, los americanos se impusieron y ganaron el campeonato. Pero todos tenemos algo de puertorriqueño. Todos. Lo vimos en Vieques, que yo fui a esa marcha, yo estuve allí. Y vi un montón de amigos míos estadistas allí también. Así que un evento que brincó las tribus políticas. Eso no es tan fácil crearlo, ¿no? Me imagino que no. Pero para eso estamos ustedes, compañeros. Sí. Aquí el editor Agosto hace un señalamiento de lo más interesante. Yo era niño, pero sí tengo un vago recuerdo para la elección de 1980 que el Partido Socialista Puertorriqueño nominó como candidato a la gobernación a un líder obrero, que en ese momento era el presidente Lautier, usted me corrige, que era Luis Lausel Hernández. Ya unas cuantas décadas más tarde, usted sugiere o propone algo similar. Lo que le pregunto es que para beneficio de los que éramos muy niños, él tenía 10 años en ese momento, ¿qué semejanza y qué diferencia usted ve entre aquel momento, entre aquel partido, entre aquel candidato, con alguien similar que pudiera postularse para la elección venidera del 2024? Bueno, el proceso electoral del Partido Socialista fue un error garrafal. Lo señalamos tardíamente en el año 1976 y por señalarlo me votaron del Partido Socialista. Yo era de la dirección nacional del partido. ¿Antes o después de las elecciones? Sí, yo era... No, pero como usted me decía en el 76, ¿usted lo señaló antes o después de las elecciones? No, lo señalé a raíz de la evaluación que se hizo en noviembre de 1976, inmediatamente después de pasadas las elecciones. Pero que yo había apoyado la participación electoral, ¿no? Y lo señalé como un error mío el haberlo hecho. 5 años más tarde, el compañero Juan Mario Braz también reconoció ese error. ¿Y por qué fue un error? Porque el Partido Socialista había sido fundado como un esfuerzo dirigido a constituir un partido obrero, un partido
vanguardia de la clase obrera como resultado de experiencias de participación en distintos procesos huelgarios desde 1968 en adelante, se planteaba fundamentalmente como un esfuerzo dirigido a consolidarse como organización política de la clase obrera, y todavía estaba en una etapa embrionaria, y al plantearse la participación electoral en el año 1972, que fue cuando se toma la decisión, entró en la inscripción del partido propiamente, lo cual chupó gran parte de los recursos, y terminamos sumamente débiles en el año 76, pero que entonces insistieron en seguir adelante después que nos expulsaron, ¿verdad?, un grupo de nosotros, y participaron de nuevo por segunda vez en las elecciones de 1980, pero cometieron el error peor todavía de postular al líder de la organización obrera más poderosa de Puerto Rico en aquel momento, que era Luis Lausel Hernández, que era el presidente de Lautier. Lautier era la unión más fuerte en Puerto Rico y lo fue por muchos años. Y que había tenido una huelga bien fuerte en ese cuatrienio con Carlos Romero. Sí, una unión poderosa. Esa unión ella por sí sola podía paralizar este país de la energía eléctrica. Y lo quemaron como líder obrero. Okay. Luego no pudo regresar a la dirección de su organización, ¿verdad? Y eso fue un error muy grande, muy grande. ¿Pero por qué usted considera que fue un error esa candidatura en ese momento? Porque liquidaron ese líder obrero, primero, eso es lo fundamental. Liquidaron a un líder obrero importante de formación marxista-leninista, y era inclusive dirigente del Partido Socialista en aquel momento. Y lo segundo es porque ya estaban repitiendo el mismo error de 1976, que había sido señalado claramente. Una participación electoral que tuvo como resultado 11.000 votos por el partido, 11.000 votos. Un año antes habíamos reunido en el Coliseo de San Juan, en una asamblea del partido, 11.000 personas, contadas una a una. O sea, ¿qué sentido tenía entonces ponerlo de esa manera en un proceso electoral? Ninguno. Bueno, tuvo el efecto de destruir el partido, como efecto ocurrió. Compañero Anglada, usted tiene la palabra, estoy seguro que usted sabe de ese. Ángel, como queda poquito tiempo, te sugiero que primero digas tu nombre completo, sí. Que se te presentó como Ángel. Y por supuesto, muchos puertorriqueños pues identificamos tu voz, eso es obvio. Sí. Para mí, como un honor, ¿verdad? Porque militamos juntos muchos años, tú y yo. Sí. Pero sugiero que enumeres tus publicaciones, sí, digamos en orden, tus diversos escritos, tus diversos libros, que los enumeres, que están en venta. ¿Y dónde se consiguen? No, porque están en venta, por lo menos. Habrá uno que otro que estará agotado, pero que se puede reeditar. Sí, todos están disponibles. Mi nombre es Ángel M. Agosto. Aquí está mi compañera Anamí Santiago. Agosto. Agosto, pero yo uso el nombre de mi madre primero. Y yo tengo 30 libros publicados, yo no puedo decir todos los títulos, que a veces ni me acuerdo, pero los más importantes son Lustro de Gloria, que trata precisamente de esto mismo, de todo este proceso que tuvo lugar en el Partido Socialista de 1971, que se fundó en 1976, por eso se llama Lustro, porque cubre esos 5 años de esplendor revolucionario. Nosotros sostenemos en ese libro que no hubo fuerza mayor en la historia de Puerto Rico para la revolución puertorriqueña, como ese partido que fundamos en noviembre de 1971. También tengo publicado un libro titulado del MPI al PCP, El eslabón perdido.
Y tengo varios libros de cuentos. Tengo una novela que se titula Voces de Bronce. En esa novela Ana Minkel analizó, decía que eso era un plan de trabajo. Así que es una novela de cerca de 400 páginas. Recientemente también, como parte del esfuerzo de la editorial, tiramos un documento sumamente importante, que son las actas de la Comisión Política del Partido Socialista Puertorriqueño. Son 2 volúmenes que suman cerca de 800 páginas y contiene los debates que estaban teniendo lugar en el seno del máximo cuerpo de dirección del Partido Socialista de 1974 a 1976. De manera que eso es un documento que lo recomiendo. Todos mis libros que lo pueden ver en internet siguiendo la dirección que hemos mencionado varias veces de lacasaeditora.org. Se pueden comprar a través de esa página, también a través de Amazon, y están siempre disponibles por el hecho de que es un tipo de publicación permanente. La Mágica y Laberinto. Entonces están en la librería El Candil de Ponce, la librería Mágica de Río Piedras, la librería Norberto González, la sucursal de Río Piedras y Plaza Las Américas, El Laberinto del Viejo San Juan. ¿Están tus columnas publicadas y Proceso Político en Puerto Rico? Ah, sí, también. La columna mía es un libro de cerca de 500 páginas que contiene mis columnas de los años 70. Extraordinario. El tiempo nos asfixia. Esto, yo entendía que íbamos a estar a 15 minutos, llevamos 45. Y dije, qué bueno. Esto es una sorpresa grata de la vida. Don Ángel, para mí es un privilegio conocerlo. Ese mundo, yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos, por tanto, todo esto es para mí una historia fascinante, porque no fui parte de ella, no tengo forma de recordarla. Yo tengo un libro tuyo, Bien. El presidente se viste de blanco, sí. dedicado porque a través del licenciado Ferrer, Seguro. amigo mutuo, Sí. me trajo ese libro. Ese libro, se vendió tanto que salí de la última copia. ¿Puedes decir algunas palabras de la temprana campaña contra el servicio militar obligatorio, del cual tú fuiste uno de los arrestados y procesados penalmente? Sí, claro. Esa fue una campaña extraordinaria y una de las grandes victorias de la lucha por la independencia de Puerto Rico. ¿Cómo empezó? ¿Ah? ¿Cómo empezó? Bueno, precisamente hoy estaba comunicándome con Sisto Albero, que todavía está por ahí dando la batalla. Hubo varios compañeros, Feliciano Grafals, Sisto Albero, otros compañeros que se negaron a ingresar al ejército y pasaron por un proceso sumamente sonado en Puerto Rico. El caso de Feliciano Grafals es interesante porque el juez Cancio, que era el único juez federal en aquel momento, se vio obligado a condenarlo, pero le dice: te voy a echar 1 hora de cárcel, pero vente a la oficina mía y me hace unos cuantos chistes para que cumpla la sentencia. Ya saben que yo fui uno de los 2 fiscales que bregó con ese caso, fui yo. Ah, bueno, pues. Y lo estuvo malísimo en aquellos tiempos. Yo soy otro ser humano. Ese juez, obviamente, antiamericano, a una persona que no quería, que aquel mundo lo vivimos así. Y nos cayó bien mala. Y ahora mirando para atrás, qué bueno que había jueces como Cancio. Pues mira lo que pasó en Vietnam después, un desastre total. Pero me recuerda esa época. Pero esa campaña, y gracias Rafi por hacer la pregunta. Vamos a una pausa y regresamos con don Ángel Agosto. Nos brincamos 2 cabezas. Hay que pagarle a la estación de Hay que pagar la multa de Para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un día. Qué interesantísimo. Con Enrique. Ahora, esa ruta de ustedes es difícil. La dosis perfecta de noticias. Y tiene una desventaja también. Si yo me enojo con Puerto Rico, con el gobierno, etcétera, me monto en un avión y salí el problema. Entonces,
esa energía que tú necesitas para crear un malestar grande se va. Mis 4 hijos se fueron por razones económicas, no es que querían, de que no había trabajo, se fueron. Pues sale de los problemas, lo manda por otro lado. Ángel, chequéate un podcast dominicano de un tal Fausto Rosario Adames, donde él va entrevistando a todos los participantes de la revolución constitucionalista, a todos los que están vivos, a todos, a Fafa, a todo el mundo. Y es bien interesante porque entonces él era una persona más joven, un chamaquito, pero ya es un viejo ahora, que se llama Fausto Rosario Adames, y se titula el podcast ¿Y qué algo? ¿Y qué pasó? ¿O y qué algo? Cuando volvamos, Toda la intelectualidad. Cuando volvamos, le hace la misma pregunta para enganchar de nuevo. No, porque quiero que hable también de la campaña de las minas. Ok, pero Y también esa, porque ese podcast tiene mucha pertinencia con nosotros. Él los va entrevistando uno a uno, algunos que fueron participantes de la revolución constitucionalista. sobre Todo el tema de Don de Tommy, la revisión del libro de Don Tommy. Ahí, todo el tema de Siciliano. todo el tema de Siciliano, ese es para tierno. este uñado. todo el tema de Canadá. Sí, gracias. 65, 66. 6-5. Que Johnson reina las tropas. Ahí va. El Tommy Johnson desembarcó gente ahí. Sí, 40.000 americanos. ¿En Santo Domingo? Sí. Hubo muertos y todo. Y por supuesto, nuestros grandes héroes Arturo Morales Carrión y Teodoro Moscoso eran los correreidiles de Estados Unidos. Matricúlate. Para mayor información, comunícate al 787-200. Fue el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, claro. Pero Morales Carrión estuvo metido en el mismo medio. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, continuamos con el distinguido invitado Ángel Agosto, compañero. Ignacio, en ánimo de aprovechar los minutitos que nos quedan, 10 minutos. Ángel, ya hablaste unas palabras de la fase temprana de la campaña contra el servicio militar obligatorio, que además era la campaña contra la presencia del programa de la UTC en el recinto de Río Piedra. Correcto. Que también la ganamos, ¿verdad? Creo que tú fuiste arrestado en mayo del 6-5, en aquel evento que estaba Doña Fela, en el frente del centro de estudiantes. Sí, mayo 4 4 de mayo del 67. del 6-7, exacto. Pero además quería proponerte que hablaras unas palabras de cómo se inició la campaña en defensa de las minas puertorriqueñas, o de evitar que hubiera minas puertorriqueñas. Sí, la campaña contra la explotación minera, que tenía la consigna de minas puertorriqueñas o cero minas, se inició a mediados de la década del 60, cuando, producto de una investigación, un reportaje periodístico, se descubrió ese plan de explotar las minas y entregarle ese proyecto a una corporación norteamericana, A la Kennecott. que eran los mismos que explotaban las minas en Chile, ¿no? Sí. Y donde usaban ese método que explicaba Ignacio anteriormente, que lo usaron en Chile también, de cielo abierto, que consistía en hacer un gigantesco hoyo, destruyendo toda el área de miles y miles de millas cuadradas, y por lo tanto afectando la agricultura de los lugares donde ocurría. Pues nosotros denunciamos ese proyecto a través de los órganos de difusión masiva que tenía el MP en aquel momento, que era Claridad. Claridad era entonces un
un periódico portavoz del movimiento pro independencia, y a través de las distintas actividades que logramos desarrollar, piquetes, marchas, manifestaciones, y logramos parar ese proyecto. Claro, fue una lucha de varios años. Es importante destacar que esas campañas fueron tan efectivas que muchos años después el compañero Juan Mario Brás reveló una conversación que tuvo con Sánchez Vilella. Y Sánchez Vilella le dijo a Mario Brás: Juan, si ustedes no llegan a desarrollar aquella campaña contra las minas, yo me hubiera visto obligado a firmar los contratos. Porque yo tenía una presión enorme de Muñoz, entre otros. Y de Moscoso. Y de Teodoro Moscoso, por supuesto. Esa conversación debe haber sido en la UNAM, en Ciudad de México, para allá para el 79. Algo así. Quiero invitarte a que digas unas palabras de otra campaña importante que tiene mucha pertinencia con el presente, la campaña Playas para el Pueblo. Y finalmente que digas algo de el trabajo sindical unitario que desembocó en el Movimiento Obrero Unido, el MOU, y sí, temas adyacentes. Bueno, en cuanto a la campaña de las Playas para el Pueblo, esta fue una propuesta específica del compañero, el muy querido compañero Manuel de J. González en la Comisión Política. Porque en Puerto Rico los hoteles, eso sigue siendo así, ¿verdad? Se establecen tan pegados a las playas y de alguna manera crean barreras que impiden el acceso de los ciudadanos a los balnearios. Y como sabemos, pues los balnearios son un patrimonio de todos, no es propiedad privada, no debe serlo jamás. Y entonces en el caso del Hotel Caribe Hilton, como otros sectores del país, pero en ese en particular, pues para poder entrar a la playa había que entrar por el hotel, no había otra forma de hacerlo, a menos que uno fuera un nadador experto y se fuera a nadar a mar afuera para entrar a la playa. Y nosotros pues organizamos una campaña de entrar masivamente a través del lobby, hubo arrestos y confrontaciones con la policía y demás, pero logramos que se estableciera el acceso a las playas y se eliminaran los obstáculos que había hacia ellas. Lo otro que tú me dijiste que era... lo que desembocó en el MOU, todo ese tema unitario. Sí, yo era secretario de Asuntos Sindicales del Movimiento por Independencia, porque el MOU surgió durante el tiempo del Movimiento por Independencia, que es el antecesor histórico del Partido Socialista Puertorriqueño. Eso fue a la altura de 1970-71. ¿Qué quiere decir MOU? Movimiento Obrero Unido. Fue una organización de unidad sindical que dirigió el compañero Pedro Gran. Pedro Gran era miembro de la Secretaría de Asuntos Sindicales, como lo era también Luis Escribano, abogado sindicalista, y otros compañeros, y parte de nuestro esfuerzo fue el desarrollo de esa entidad unitaria que tuvo un antecesor histórico que fue el MAS, Movimiento de Acción Sindical, que era una entidad de líderes obreros básicamente, pero que terminó permitiendo la formación del Movimiento Obrero Unido, que ya envolvía varios sindicatos. Y estuvo operando en Puerto Rico por varios años y coordinó la acción solidaria hacia distintos movimientos huelgarios en nuestro país, en particular la gran huelga de 1973, contra la que el gobernador Hernández Colón movilizó la Guardia Nacional. Fue la primera vez en la historia de Puerto Rico que se moviliza la Guardia Nacional contra los trabajadores. Y antes de eso, la huelga del periódico El Mundo, que fue una huelga muy importante también, que logramos que triunfaran los trabajadores. Trataron de utilizar unos helicópteros para meter
rompehuelgas a la planta y sacar los periódicos que producían esos rompehuelgas. Y la acción de masas del Movimiento Obrero Unido, del Partido Socialista, que ya estaba constituido en ese momento, de los estudiantes movilizados por la FUP y otras organizaciones, así como la acción armada de los comandos armados de liberación, que lograron destruir 3 de los 5 helicópteros que utilizaba la empresa. Los otros 2 helicópteros los destruyeron los mismos obreros que pidieron a los comandos armados de liberación las bombas para llevar a ejecutar ellos mismos la acción. Y eso fue una lucha de masas contundente que tuvo un gran éxito. ¿Qué año estamos hablando? ¿Cómo? ¿Qué año fue esa? 72. 72. 7-2. Ya llovido. Se puede interpretar que el propósito, digamos, o uno de los propósitos principales de ese movimiento obrero unido era destruir el colonialismo sindical, los sindicatos norteamericanos. Y se puede interpretar como segunda subpregunta que hemos quedado derrotados absolutamente en eso, porque el sindicalismo norteamericano, el colonialismo sindical norteamericano ha regresado a Puerto Rico y ha tomado por asalto al movimiento sindical puertorriqueño. Eso es así, en la actualidad no era un issue central la lucha contra los sindicatos norteamericanos. Había algunas organizaciones sindicales norteamericanas de liderato muy progresista, como la Unión Gastronómica, donde precisamente trabajaba el compañero Luis Escribano, que era de la Secretaría, ¿verdad? Pero era uno de los issues, ¿no? La lucha contra el colonialismo sindical, pero lo fundamental era promover el desarrollo de un movimiento obrero auténticamente puertorriqueño y democrático, que surgiera, el liderato surgiera de la base misma de los trabajadores. Ese era el issue principal. Don Ángel, ha sido un privilegio conocerlo ya. Los 10 minutos que yo le había alocado se tornó 1 hora. Qué bueno que eso pasó, porque aprendí mucho y lo felicito por una vida dedicada a un ideal, así que tiene mi más profundo respeto. Y bienvenido aquí en Fuego Cruzado. Muchas gracias. Señores, hasta mañana a las 17 horas.